8:36. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de regreso con más noticias en este miércoles 27 de mayo de 2020. Gracias por su sintonía. Andrea. Un gusto saludarlos nuevamente a esta hora de la mañana. Ya estamos listos para llevarles la información a sus hogares, al igual que nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien está pendiente de los allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía la madrugada de hoy a las dependencias del municipio de Quito, a la casa del secretario. Y esto como parte de la investigación que ha iniciado ya el organismo tras el reportaje emitido en nuestro noticiero sobre presunto sobreprecio en la adquisición de las 100.000 pruebas rápidas realizada por la Secretaría de Salud. Fernanda ya se encuentra en la dirección de la Secretaría de Salud del municipio en el norte de Quito. Vamos contigo para que nos cuentes más novedades a esta hora. Adelante. ¿Qué tal, Andrea, Marisabel, amigos televidentes? Muy buenos días, así es, y uno de los puntos donde se realizan los allanamientos para recabar indicios por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas de COVID-19 es aquí en las calles Jorge Washington y Amazonas, en el centro norte de la capital, donde a esta hora ya existe personal de la Policía Nacional y también de la Fiscalía. Sin embargo, son 4 allanamientos en total que se han realizado desde las 3:30 de esta madrugada. Esto se da luego de un reportaje realizado por nuestro compañero Fausto Yepes, donde además se revelan otros datos, como por ejemplo que de los 100.000 kits adquiridos para la realización de pruebas, solo se han hecho 654. Veamos. Estas cifras constan en un reporte entregado en las últimas horas por parte del director de salud del municipio, Lenin Mantilla. Las pruebas de detección de COVID-19 llegaron a Quito con gran publicidad el pasado 20 de abril, hace más de un mes. La idea era hacer de inmediato un mapeo de contagios en la ciudad para la toma de decisiones. Cada semana están llegando miles y miles de pruebas que lo hemos adquirido con el esfuerzo del sagrado dinero del pueblo de Quito. No obstante, el secretario de Salud del municipio, en su informe emitido un mes y 4 días después, da cuenta de una cifra que muestra la poca urgencia para la toma de decisiones y la lentitud con la que se han ejecutado las pruebas. De 100.000 se han tomado muestras únicamente a 624 personas, registrándose un mayor número de contagios entre los agentes metropolitanos de tránsito, 19 casos positivos. Se trata de un contrato de $3.774.000 y lo firmó el secretario de Salud, Lenin Mantilla, con la empresa Salumed S.A. Lo cierto es que el contrato incluye, además de los kits de detección, las máquinas de laboratorio y la capacitación para operar las mismas y procesar las pruebas. Pero no, las pruebas, según el alcalde, se las está procesando en otros laboratorios. Se está realizando en diferentes laboratorios de la Universidad Central y del Hospital del IES del Sur. Este malestar de la falta de pruebas, pese a la publicidad de la compra, ya se sentía una semana atrás, cuando aún no se tenía registro de toma de muestras entre el personal operativo del municipio. Un mes y 4 días después de haber adquirido estas pruebas de detección de COVID-19, saltó una alerta dentro del municipio. Y es que hasta ese momento no se habían realizado pruebas a los agentes metropolitanos, que son quienes están en la primera línea de riesgo. Es más, en una sesión de la Comisión de Seguridad se planteó la necesidad de realizar estas pruebas en el ámbito privado para proteger al personal operativo del municipio. ¿Y esto por qué? Más de un mes de la adquisición de las pruebas y el director de los agentes metropolitanos relataba cómo Lenin Mantilla les plantó con la oferta de hacer pruebas al personal. Se tenía el personal listo en la unidad y no llegaron. Lastimosamente no se pudieron realizar las pruebas. Versión corroborada por el secretario de Seguridad en la misma sesión. Con el doctor Lenin Mantilla, secretario de Salud, él nos había asegurado que va a estar presente este equipo para la toma de pruebas. Una hora después de que no podían asistir porque había falta de reactivos. Fueron algunos intentos fallidos para realizar las pruebas a quienes se supone son la prioridad. Teníamos que nuevamente ingresar a la toma de las pruebas. 6 de la mañana me comunicaron que no nos podían atender en esas pruebas. Ante la falta de atención se planteó la idea de realizar las pruebas en el ámbito privado y por ello la reacción de otro concejal y más cuestionamientos a la compra de pruebas. Contratar pruebas de manera privada. ¿Para qué se contrataron las pruebas? Coincidencia o no, días después de esta serie de cuestionamientos, el alcalde emprende la toma de muestras para pruebas de COVID-19 y así lo confirmó este lunes.
luego lo vamos a hacer con unidades móviles en diferentes partes de la ciudad. A esto se suman cuestionamientos al precio del contrato. Se sabe que hubo otras ofertas, pero no se mencionan. Los concejales de Quito ya siembran dudas. La oferta ganadora remite una proforma para 100.000 pruebas PCR, mientras que las otras dos, que fueron desechadas en el proceso, remiten propuestas y ofertas para 200.000 pruebas PCR. La que termina siendo adjudicada es más costosa que las otras dos. Nosotros logramos contactar con una de las empresas que, al saber de la necesidad generada desde la Secretaría de Salud del municipio, ofreció traer las pruebas. Su representante dice que antes de presentar alguna propuesta formal de venta, ya la contactaron sin buenas intenciones. La propuesta de ellos era subir desde $1, $2, $5, hasta el último que solicitó que cotizáramos al doble. Simplemente me dieron el contacto en la Secretaría de Salud de la persona que era competente. Por ahora, con su identidad protegida, nos ha entregado detalles de la cotización de los productos y características. Nos dejan fuera del mercado, así tengamos una propuesta más competitiva. Pruebas que habrían llegado al país a $5 menos cada una que las adquiridas por la Secretaría de Salud. De ahí que otros concejales se suman al pedido de transparencia. Por varios medios insistimos en una entrevista con el secretario de Salud, pero no tuvimos respuesta. Por ahora los cuestionamientos se centran en la forma y precio del contrato, la demora en la toma de las muestras y los antecedentes de la empresa contratista. Sobre este tema hablaremos en una siguiente entrega. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Son un total de 4 allanamientos que se han realizado desde las 3:30 de esta madrugada, luego del reportaje de nuestro compañero Fausto Yepes, que ya lo vimos. Otro de los puntos donde se realizó fue el municipio de la capital y también la casa del secretario de Salud, Lenín Mantilla. Para contarnos más sobre este operativo está con nosotros el jefe de la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía, Fernando Gato. ¿Qué es lo que se ha podido recabar? Gracias, buenos días con todos. La noche madrugada de hoy, luego de que haya llegado la noticia crimen, si se quiere, hacia la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía General, inmediatamente se activaron todas las unidades investigativas en coordinación y bajo la dirección de la Fiscalía Provincial del doctor Alberto Santillán Molina, en donde se ha pedido las órdenes de allanamiento pertinentes de las autoridades competentes, y hemos allanado algunos lugares acá en el Distrito Metropolitano de Quito, en donde hasta el momento se ha obtenido valiosa información que esperemos nos permite el esclarecimiento de las novedades o del presunto delito que se ha dado a conocer a la ciudadanía. Las instalaciones de la empresa proveedora también fueron allanadas. ¿Ahí qué se encontró? Se habla de documentos y también de una computadora. Esta es una de las direcciones, sin embargo hay otros puntos. Sí, justamente este trabajo de campo es para levantar indicios, levantar evidencias dentro de los cuales podríamos encontrar documentos, instrumentos tecnológicos, medios informáticos, en donde nosotros estamos totalmente tratando de recabar la mayor cantidad de información. ¿Hay personas detenidas hasta el momento? No, hasta el momento no tenemos detenidos, estamos solamente recabando la información, los indicios que lógicamente nos permitan establecer a futuro las responsabilidades de los presuntos autores, cómplices y encubridores, de así serlo el caso. En la madrugada también se llegó a las instalaciones del municipio ubicadas en el centro de la ciudad. Sí, estuvimos en algunos lugares tratando de buscar evidencias y vamos a continuar con este trabajo, lógicamente un trabajo, insisto, investigativo de campo, con el único propósito de recabar evidencias, como ustedes pueden darse cuenta. Al momento nos encontramos aquí en la Secretaría de Salud, recabando, por cierto, hemos tenido la colaboración de las autoridades que están acá al momento, nos han brindado toda la apertura del caso y el trabajo se nos ha hecho mucho más fácil. Perfecto, muchísimas gracias. Este operativo está a cargo del fiscal provincial Alberto Santillán,
quien participa junto a la policía en estos allanamientos, donde ya se ha realizado en 4 puntos de la ciudad, luego del reportaje realizado por nuestro compañero Fausto Yepes. Regresamos con ustedes con más información, pero nosotros permaneceremos en este punto para contarle más detalles. Muy buenos días. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Estaremos pendientes entonces de este tema y de la investigación que ha iniciado ya la Fiscalía General del Estado a propósito de la compra con presunto sobreprecio de las 100.000 pruebas de detección de COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito. Vamos a continuar ahora con más noticias y les contamos que Quito cambiará a semáforo amarillo el próximo 3 de junio. Así lo informó el alcalde Jorge Yunda tras mantener una reunión con el COE cantonal. El alcalde dijo que se pedirá al COE nacional que se apruebe un semáforo amarillo modificado a las circunstancias que vive la capital. No hemos tomado estas decisiones en base a una moneda, cara o sello, ni estamos deshojando una margarita, cambiamos de color, no cambiamos de color, cambiamos de color, no cambiamos de color. Han sido elementos técnicos, han sido elementos científicos que nos ha permitido pedirle al COE nacional que en los próximos 8 días pasemos a un color amarillo con ciertas especificaciones para nuestra ciudad capital. Fue así como el alcalde capitalino sustentó la decisión del COE metropolitano de que la ciudad permanezca en semáforo rojo hasta el próximo 3 de junio. Dijo que se tomaron en cuenta los datos entregados la mañana de este martes por el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos al pleno del Consejo Metropolitano. No es correcto decir que estamos en pleno contagio. En Quito ha sido muchísimo más sosegado, más calmado. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno, porque la capacidad de reacción del sistema sanitario está presente. Puede manejarse. Yunda agregó que el 3 de junio pedirá al COE nacional se autorice el cambio de color en Quito, pero dijo que solicitará un amarillo modificado. Color amarillo acoplado a Quito, porque es una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes. Es una ciudad con características especiales. Y aunque él no explicó a qué se refiere con que en Quito se implemente un semáforo amarillo modificado, quien sí lo hizo a través de su cuenta de Twitter fue el vicealcalde Santiago Guarderas. Allí señaló que realizarán 3 pedidos: que los funcionarios públicos se mantengan en teletrabajo, que el toque de queda sea de 18 horas a 5 de la mañana y que se mantenga suspendido el transporte público. De su lado, Yunda sostuvo que para pasar a la siguiente fase en la ciudad, que hoy ya luce de hecho en otro color que definitivamente no es el rojo, se realizarán 1.500 pruebas PCR a diario para poder así reducir los riesgos de contagio. Insistió en el trabajo comunicacional para fomentar el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, e incluso dijo que el municipio ya ha adquirido millones de mascarillas para repartirlas en los sectores vulnerables. Además, destacó el trabajo que ha realizado el sector empresarial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Señaló que esto permitirá reactivar la economía de la ciudad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y mientras las autoridades decidían, la capital reflejaba un panorama diferente en las calles. Con 70 días de aislamiento, la ciudadanía sale de sus casas, pues dice temerle más a las deudas que a la enfermedad. Calles abarrotadas, vendedores ambulantes y familias que pasean con tranquilidad. Así luce la capital a 70 días de la crisis sanitaria. El quedarse en casa ya no es una opción para algunos ciudadanos que aseguran las necesidades les han pasado factura. Hemos cumplido la cuarentena, pero el pueblo que tiene hambre y vive el día a día no puede más. Tenemos que arriesgar nuestra salud por nuestros hijos. Estamos aquí afuera. El sur de la ciudad luce como días antes de la pandemia. La diferencia ahora es el uso de la mascarilla, pero el distanciamiento en algunos casos se ha ido olvidando. Tanto el tráfico como el comercio informal ha retornado de a poco a las calles. Al parecer, todos aprovechan las horas previas al toque de queda para conseguir sus ingresos diarios. Algunos vendedores impiden que se los grabe. Temen que las autoridades vean la aglomeración y les arrebaten los productos. Dejaron pegando, dejaron maltratando, botaron gases a una embarazada. Nosotros ni tenemos trabajo, ni empleo, nada. Nosotros honradamente ganamos. Aunque afirman que los primeros días cumplieron con las disposiciones, ya no les es posible y ahora venden todo tipo de productos. Por favor, queremos nosotros trabajar, señor alcalde, ya. ¿Hasta cuándo todo esto?
nos mandan que nos quiten, que nos peguen. Llegadas las 2 de la tarde con el toque de queda, la soledad en las calles prevalece. Aunque la carga vehicular ha disminuido, la mayoría de los ciudadanos ha retornado a sus hogares. Y es que de no hacerlo se exponen a una multa por primera ocasión de $100. Aún así, en San Antonio de Pichincha, varios ciudadanos incumplían las disposiciones y a 2 horas de haber iniciado el toque de queda transitaban libremente. Algunos aprovecharon esta aparente soledad para hacer deporte. Otros caminaban en estado etílico. O sea, ¿por qué usted está tomando fotos? ¿Ah? ¿Por qué toman fotos? Actividades que se desarrollan a pesar de las medidas de restricción y que con un cambio de color podrían aumentar. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ahora les contamos que la Asociación de Patios de Compra y Venta de Vehículos pide al COE Nacional autorizar su reinicio de labores. Asegura que en lo que va de la emergencia sanitaria, solo en Quito registra pérdidas por alrededor de $3 millones. Son alrededor de 60 patios de autos los que funcionan en Quito. Estos ya cuentan con los protocolos de bioseguridad para retomar sus labores y disminuir la probabilidad de contagios de COVID-19. Estamos conscientes de la crisis, del tiempo crítico que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Y después de haber cumplido esta cuarentena, queremos reactivar nuestra actividad con todas las seguridades necesarias para nuestra labor. La limpieza diaria de los vehículos y medidas como la toma de temperatura y la desinfección del calzado son parte del plan presentado ante las autoridades para pedir la reapertura de estos negocios. Son más de 500 familias que estarían involucradas y que no tienen la posibilidad de tener ningún ingreso si no se nos ayuda con la apertura inmediata de nuestros negocios. Aseguran que necesitan retomar sus labores porque las pérdidas en lo que va de la emergencia sanitaria superan los $3 millones. Nuestro pedido es que nos permitan trabajar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que están aprobados por el COE en base a otros sectores que ya han abierto sus puertas. Los representantes de este gremio contemplan también que únicamente se atienda previa cita y que en los locales permanezcan solo 2 clientes al mismo tiempo para así controlar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Estrictas medidas de bioseguridad han tomado los taxistas para precautelar la salud de sus pasajeros y conductores. Según reporta la Unión de Taxistas de Pichincha, 5 conductores han muerto por COVID-19. Algunos utilizan módulos de plástico y otros han colocado divisiones de policarbonato para evitar el contacto directo con los pasajeros. Esta es una de las medidas que han tomado los taxistas para brindar el servicio de forma segura. Se dispuso a los compañeros que utilicen la mascarilla, que utilicen gafas de protección, que utilicen guantes, gel, alcohol. Antonio Armijos, por ejemplo, hizo un cubículo para él, cobra el dinero por la parte inferior y enseguida lo desinfecta. Son unas varillas de hierro que son dobladas y un plástico que lo adaptamos de esa manera, ¿no? Dándole un poquito de seguridad. Pero hay otros conductores que no han colocado esta división, aseguran que es innecesaria. Yo no pongo porque la verdad es que si hay infección del pasajero o de cualquier persona va a quedarse pegada en el plástico. Según el reporte de la Unión de Taxistas de Pichincha, en el contexto de la pandemia de COVID-19, han fallecido 25 conductores. Consideramos, y de acuerdo a la información que hemos tenido, alrededor de 5 compañeros habrían fallecido a causa del coronavirus. Desde este gremio, además ya trabajan en un proyecto para que el cobro se lo realice mediante un sistema electrónico. También cuando el semáforo en Quito cambie a amarillo, la tarifa mínima se reducirá a $1. Fernanda Ceballos, 24 horas. Cientos de personas que han retomado ya sus actividades en Quito buscan alternativas para movilizarse, pues el transporte público continúa suspendido. Solo 40 unidades funcionan, pero son únicamente para el personal de salud. Por ello, la bicicleta se ha convertido en la mejor opción.
Caminar, utilizar bicicleta, patines o tomar taxi son las opciones de movilidad para quienes no cuentan con vehículo propio en la capital. Pese a que la ciudad permanece en semáforo rojo, cientos de personas han retomado sus actividades. Sin embargo, la movilidad se torna complicada, pues el transporte público sigue suspendido. Solo 40 unidades dispuestas por el municipio desde el pasado 18 de marzo brindan su servicio, pero únicamente lo hacen para personal que trabaja en casas de salud. A la fecha tenemos más de 200,000 personas transportadas. Personas que trabajan en casas de salud sostienen que estas unidades que cubren 5 rutas son insuficientes. Los buses que están recorriendo del sur al norte igual ya bajan lleno desde el sur, bien al sur ya bajan lleno, ya no nos traen. En cambio, quienes no pertenecen al sector de la salud y no tienen transporte contratado por sus empresas, buscan otras opciones para movilizarse. El uso de la bicicleta, por ejemplo, se ha incrementado en la capital. Yo he estado movilizándonos mi familia en bicicleta. Es la mejor opción. Y cuando entremos al semáforo amarillo, prefiero la bicicleta. Desde la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito, incluso se plantea la intermodalidad para potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte cuando el semáforo cambie de color. Lo que estamos procurando es que usted pueda utilizar la mayor cantidad de medios para movilizarse. Uno de ellos es vincular la bicicleta dentro de las unidades de transporte público. Según las autoridades, esto será posible, pues las unidades metropolitanas no transportarán el 100% de su capacidad, sino solo al 30% como establece el COE nacional. Mientras tanto, los transportistas públicos continúan trabajando en protocolos de bioseguridad para cuando se autorice su reactivación. En Quito, Belén Merizalde, Machala pasó a semáforo amarillo desde ayer. La capital de la provincia de El Oro registra poco más de 560 casos confirmados de coronavirus. 70 días después de su última venta, hoy María salió nuevamente a ganarse la vida. El guineo y el agüita de la hierba luisa ya se está terminando. Hay que buscar el pan de cada día. Así lo hizo también Carlos y José. A más de su mercadería, llevan alcohol y mascarillas. Sí, hay que salir porque no se trabajaba y ya para la comida no hay. En luz amarilla se puede trabajar tranquilamente. La ciudad pasó hoy a semáforo amarillo y por eso en los locales la atención empezó desde muy temprano. Algunos toman la temperatura al ingreso y otros piden que se respete el distanciamiento social. El cambio de color fue aprovechado para hacer trámites, compras y cotizar. Precios de unos electrodomésticos nada más. En una refrigeradora. En la Cámara de Comercio de la ciudad aún no tienen una cifra exacta de las pérdidas económicas que dejan los días de confinamiento. De lo que sí tienen certeza es que es momento de trabajar. Hay que tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para que no podamos tener problemas mayores con más contagios. El alcalde de la ciudad confirma que el cambio de color solo legaliza lo que ya en las calles estaba ocurriendo. Machala cambió de semáforo amarillo, sin embargo la cantidad de movilización que permanecía en rojo también era bastante elevada. Podríamos decir que teníamos un rojo mentiroso. Según el último reporte del COE nacional, en toda la provincia del Oro hay 1.050 personas contagiadas con coronavirus. Aquí en Machala son 560. Y uno de los puntos más conflictivos es justamente donde me encuentro, el centro de la ciudad. Y aunque la mayoría de la población se protege con mascarillas y respeta el distanciamiento, hay otros que todavía no terminan de entender. Mija, solo se usan los que están enfermos, los buenos y sanos no. El alcalde confirmó que esta semana se analizarán los protocolos para que hoteles, moteles y otros servicios vuelvan a abrir sus puertas. Según el gobierno, hasta ahora cerca de 6 millones de ecuatorianos están en semáforo amarillo. Con imágenes de Ronald Romo, desde Machala, Joana Ramos, 24 horas. 8 de la mañana con 2 minutos. Se cumplen 70 días de confinamiento en el país y en este tiempo en Ecuador las ventas han caído en más de 3.100 millones de dólares y son 12.500 millones lo que se pierde por lucro cesante. Es por esto que distintos sectores insisten ya en una reactivación ordenada. 70 días después del inicio del confinamiento, con un país que vive todos los colores del semáforo, los ciudadanos tienen claro que se requiere ya un regreso ordenado a las actividades productivas. Así lo piden en la calle quienes han perdido sus empleos, quienes han perdido mucho en sus negocios, pequeños y medianos. Nos ha afectado bastante a los negocios y también que no podemos porque atender más del tiempo de las 2 de la tarde. Estamos solamente trabajando en las mañanas, pero no da abasto ni siquiera para sacar para el arriendo.
Y como ellos, retomar las actividades también lo solicitan quienes representan al tejido empresarial, comercial e industrial del país. Nosotros hemos promovido el regreso ordenado y seguro a las actividades productivas para que no siga profundizándose esta crisis. Más de 23,000 empresas se encuentran con pérdidas. Por eso hemos hablado nosotros con las autoridades seccionales, especialmente con la Alcaldía de Quito, para que podamos volver dentro de protocolos de bioseguridad. Según el ministro de Producción y Comercio Exterior, la pandemia, sumada al descenso de ingresos fiscales y petroleros, significó pérdidas importantes en ventas y en empleos. Los números son tétricos: 12.500 millones de dólares de lucro cesante de ventas han impactado de manera directa a los sectores productivos del país. 150.000 plazas de empleo al menos se han perdido hasta el momento. Si se prolonga esta crisis, podríamos hablar de 250.000, pero si caemos en una recesión, que es lo que estamos tratando de evitar, podría representar alrededor de 460.000 plazas de trabajo. Los sectores más golpeados son el comercio y la industria. Es por esto que todos coinciden en que se requiere un equilibrio. Por su parte, el gobierno puso en marcha el plan Reactívate, que otorgará 1.150 millones de dólares en préstamos. Cerca de 70.000 interesados entre micro, pequeños y medianos empresarios se presentaron. La prioridad la tendrán los negocios que sostuvieron sus empleos pensando en la gente, en el trabajo y en el desarrollo del país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y pese a la reducción de más del 90% de sus ingresos, las aerolíneas LATAM y Avianca continuarán operando en Ecuador. Ambas se acogieron a la ley de bancarrota en los Estados Unidos para realizar una reestructuración de sus pasivos. La aerolínea LATAM sorprendió este martes con el anuncio de que sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y Ecuador se acogieron al capítulo 11 de la llamada Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Luego de que el cierre de aeropuertos en el mundo, medida tomada para evitar la propagación del COVID-19, ocasionó un colapso en la demanda de vuelos, en lo que la compañía concluye es la mayor crisis que se ha dado en la historia de la aviación. Pero, ¿qué significa esto? El capítulo 11 de la llamada Ley de Quiebras de Estados Unidos permite que empresas en crisis puedan poner su marca, patrimonio y en este caso rutas como garantía ante la justicia de Estados Unidos a cambio de aplazar el pago de deudas y obligaciones, al tiempo en que continúan operando. Daniel Lenk, director ejecutivo de LATAM Ecuador, aseguró que la operación de la compañía en el país se mantendrá por lo pronto. Nuestro plan de comenzar las operaciones a partir del 1 de junio se mantiene intacto, sigue siendo nuestro plan partir los vuelos domésticos a partir de esa fecha. Lo único que va a cambiar probablemente van a ser las fechas, a partir de cuándo vamos a comenzar la operación en cada una de las ciudades y cuántas frecuencias vamos a estar operando. Pero eso no va a depender del proceso que se está llevando en la Corte de Nueva York, sino que va a depender muchísimo más de las autorizaciones que vengan del COE nacional y de cómo la demanda vaya evolucionando en el tiempo. Sin embargo, la compañía no descarta continuar realizando recortes de personal. Len se refirió también a la posibilidad de que la TAM cubra varias de las rutas que cumplía la estatal TAME. Seguimos con intención de abrir operaciones a Santa Rosa, de mantener los vuelos al Coca, a Manta, que ya habíamos comenzado. Y también estamos evaluando otras rutas, como por ejemplo Loja. Lo que va a cambiar es el cuándo, el cómo y con qué frecuencias. Eso lo vamos a ir definiendo en función de la demanda y cómo el mercado vaya reaccionando de a poco. La TAM no es la primera aerolínea en Latinoamérica en acogerse a esta figura. A inicios de este mes, la colombiana Avianca también lo hizo. Sin embargo, la firma confirmó que operará con vuelos nacionales normalmente desde el 1 de junio. Se realizarán 36 a la semana, a Quito, Guayaquil, Manta y el Coca. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas. 110.000 millones de dólares menos se podrían mover en el mundo por la caída del envío de remesas por parte de migrantes en el exterior a causa de la crisis. El 88% de las remesas que recibe Ecuador proviene de 3 países fuertemente golpeados por la pandemia. Italia, España y Estados Unidos, sin duda 3 de los países más golpeados por el COVID.
y a su vez el hogar de la mayoría de ecuatorianos en el exterior y los países desde donde proviene el 88% de las remesas que ingresan a nuestro país. El año pasado, según el Banco Central, Ecuador recibió 3.234 millones de dólares por este concepto. La caída inicial de remesas, en su mayoría por el despido de ecuatorianos en estos países a causa del confinamiento, es de 570 millones de dólares menos, pero economistas calculan que en total Ecuador podría dejar de recibir 1.000 millones de dólares este año. Es por ello que Ecuador se sumó al llamamiento mundial de acción ante la reducción de remesas encabezado por Suiza y Estados Unidos, que busca mitigar el impacto, según informó la Cancillería en un comunicado. Desde Estados Unidos, las remesas cayeron en un 18,8%, pues se recibieron 403 millones de dólares. De España, 192 millones de dólares. La caída fue del 6,5%. Y desde Italia se recibieron 38,4 millones. La reducción fue de 7,3%. Y si bien estamos analizando el impacto económico para el país, este se sentirá sobre todo en familias de clase media y baja, en Guayaquil, Quito, Cuenca, Azogues, Ambato y Loja, principales ciudades que reciben las remesas. El consumo de esta familia es la que será afectada, para que los jóvenes estudien y además para proteger a las personas de más edad. De ahí la importancia de unirse al llamamiento mundial de acción remesas en crisis y los pasos que ahora deberá dar nuestro país. Ahí lo que queda es, en primer lugar, que tiene que haber programas sociales apuntalados por desembolsos de organismos internacionales especializados para un poco contrarrestar esta situación. Según el Banco Mundial, la crisis por el COVID provocará que el flujo de remesas hacia países de bajos o medianos ingresos tenga una reducción de alrededor del 20%, es decir, 110.000 millones de dólares menos en esas economías. Dayana Monroy, 24 horas. La empresa que administra los 4 centros de alto rendimiento deportivo, CARP, es una de las 8 instituciones que el presidente de la República dispuso que se cierren mediante decreto. Cerca de 60 empleados esperan su liquidación mientras buscan liquidez de los propios activos de la empresa, que nunca tuvo utilidades para el Estado en sus casi 6 años de existencia. Dotarles a los deportistas nacionales e internacionales de servicios integrales para el desarrollo de su actividad y mejorar su rendimiento deportivo. Ese fue el objetivo del gobierno anterior para crear la empresa CARP, Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Pero era algo que ya hacía el Ministerio y después la Secretaría del Deporte. La principal tarea y misión de CARP en los últimos años ha sido administrar los centros de alto rendimiento, pero con la consideración de que el 80% de sus ingresos, de los ingresos del CEAR, provienen de los propios deportistas que la Secretaría del Deporte les envía. Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos en este proceso de optimización es que si es que la propia Secretaría es la encargada de alguna manera dar estos clientes al CEAR, y es la obligación de ellos apoyar a los deportistas, sea la propia Secretaría la que brinda los servicios. CARP nació en septiembre de 2014 con recursos que habían sido asignados al Ministerio del Deporte para el funcionamiento y gestión de los centros de alto rendimiento, ubicados en Durán, provincia del Guayas, Carpuela, Imbabura, Río Verde en la provincia de Esmeraldas y Cuenca en Azuay, con un patrimonio y activos valorados en 89 millones de dólares. La empresa pública en activos tiene aproximadamente 6 millones. Los gastos que se tendrían que cubrir por pasivos para ya liquidar la empresa, pues está alrededor de los 7 millones. A más de las canchas deportivas y todo el equipamiento necesario para la práctica de los diferentes deportes, se construyó infraestructura de alojamiento y alimentación para los deportistas y se suponía que ese servicio haría sustentable a la empresa. En Cuenca contamos con alrededor de 280 plazas. Estamos hablando que contamos con alrededor de 346 deportistas del alto rendimiento. Entonces, si en el caso fuera, tendríamos que hablar que estos deportistas tendrían que estar hospedados pues todos los días. Y no es así, pues. Por ello suma pérdidas por hacer un trabajo que bien puede hacerlo la Secretaría del Deporte sin crear más burocracia como lo hizo el gobierno anterior, aunque la directora de gestión de centros sostiene que los números rojos no son pérdidas. Corresponden al valor de 1.800.000, lo que es las planillas pendientes de pago.
en el estado financiero se ve reflejado como pérdida, pero no es una pérdida. No existe un valor mayor de pérdida, lo que existe es un gasto corriente que era significativo relativamente y que se lo puede eliminar. En todo caso, en atención al decreto 1055, en los próximos 2 meses deberá hacer líquidos varios activos para emprender en el proceso de liquidación de los empleados que suman alrededor de 60. Y su liquidación sería de $200.000. Y luego cubrir los pasivos o deudas con los activos de la empresa para finalmente pasar a la Secretaría del Deporte la gestión y administración de los 4 centros de alto rendimiento deportivo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La entidad pública Inmobiliar cerrará sus puertas superando la meta de más de 121 millones de dólares en recaudación por venta y subastas, según anunció su director Nicolás Isa. Antes de los 90 días de ser suprimida, se realizará una última subasta por 17 millones. Terrenos, edificios, casas, parques, parqueaderos, vehículos y hasta puertos. Son parte de las propiedades que tiene el Estado. La mayoría están registradas en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario, en cuyo catastro hay 4.467 bienes inmuebles que se han ido acumulando y que no terminan de venderse. Llevar ese registro de las posesiones públicas fue precisamente la principal función con la que en diciembre de 2008, vía decreto ejecutivo, la entidad se creó. Pero más de 10 años después, con el registro de todas las propiedades del Estado, entre propias, transferidas de otras instituciones de la banca cerrada o incautadas en procesos de lavado de activos y narcotráfico, no se ha terminado. Y ahora Inmobiliar, por una decisión presidencial, se alista para su cierre total. Tenemos 90 días más de vida jurídica, por decirlo de la manera técnica, y luego de eso, pues, estas funciones pasarán al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, todas las atribuciones inmobiliarias van a continuar en este ministerio. La idea, tal y como quedó plasmado en el famoso decreto de austeridad que en el 2017 fue promulgado, era vender los bienes para que el dinero pudiera ser invertido en el proyecto Casa para Todos. En un conversatorio con la prensa sobre la gestión de Inmobiliar, Nicolás Isa, actual director, habló de sus 3 años de gestión y dio las cifras. En cuanto a la venta de bienes inmuebles, en el 2017, en 3 subastas públicas y una venta al mayor oferente, el valor adjudicado neto fue de $20.420.189. En el 2018, con 8 subastas, $56.243.189 fue lo recaudado. Y en el 2019, en 6 subastas más, $38.474.521. Así, el valor total en este rubro, precisó, es de $115.137.901, pero hay que sumarle la venta de vehículos que llega a $962.296. Y la venta de bienes incautados. En ese caso, hay un proceso de venta de vehículos incautados por $1.084.172. Otro de venta de vehículos, motocicletas, embarcaciones y maquinaria de $2.451.502. Y la venta de la embarcación buque Kraken en $1.592.555. Aquí el total es de $5.128.230, por lo que el resumen de ventas totales de Inmobiliar presentado por ISA cierra en $121.228.378. Y nosotros siempre aspiramos a vender $107 millones. Esa fue nuestra meta y bueno, gracias a Dios hemos logrado sobrepasar esta meta y llegar a aproximadamente, como le indico, $121 millones. Incluso dice ISA, hay proyecciones para próximas subastas que se harán antes de la liquidación de Inmobiliar. Nosotros aspiramos entre el día 5 y 8 de junio ya hacer la convocatoria. El total de la proyección es de $17.926.376. Inmobiliar, con 710 empleados, tiene aún su oficina matriz en Quito y cuenta con 7 direcciones zonales que están en las ciudades de Cuenca, Ibarra, Latacunga, Loja, Manta, Milagro y Guayaquil. Aquí sus oficinas quedan en Parque Samanes, uno de los espacios que Inmobiliar asumió tras absorber la empresa pública de parques. Eso recuerda también ISA, que la entidad no solo se encargaba de vender o subastar, también administraba parques, puertos y edificios estatales. Todos nosotros hemos hecho lo posible y lo imposible por sacar adelante las cosas y ya los resultados los tendrán que jugar ustedes, la comunidad, pero todo lo que ha estado a nuestro alcance nosotros lo hemos hecho. Isa María Heredia, 24 horas. 8 de la mañana con 17 minutos y seguimos con más. Hace más de 2 meses el consorcio a cargo de la construcción del Hospital de Pedernales recibió un anticipo del 50% del valor final de la obra. La mayor parte de ese monto ya ha sido debitado por el contratista, mientras el proyecto no avanza y se investigan presuntos actos de corrupción.
El pasado 3 de marzo, el Ministerio de Finanzas entregó $8,2 millones al consorcio Pedernales Manabí como anticipo para la construcción del hospital de Pedernales, es decir, el 50% del valor total del proyecto. Sin embargo, a la fecha, mientras en la obra apenas se ha removido tierra, en la cuenta del consorcio Pedernales Manabí solo hay un poco más de $892,000. La información publicada por el portal Periodismo de Investigación y compartida con este medio da cuentas de que entre marzo y abril se hicieron débitos y retiros por $7,6 millones. Así se muestra en los movimientos de la cuenta abierta por el consorcio Pedernales Manabí en Ban, Ecuador. Al momento, SECOP no se ha referido al estado actual de la obra, información que desde la Asamblea se ha solicitado pero no han tenido respuesta. Así lo dice Carlos Bergman, asambleísta por la provincia de Manabí. Hemos oficiado al SECOP para que nos indique el estado que se encuentra hoy día la obra y quiénes son el denominado consorcio Pedernales, porque hay que transparentar la información. Estamos esperando. Pero SECOP no solamente debe responder por eso, sino también por haber aceptado que un consorcio apenas creado para el proyecto haya ganado el contrato, incluso pese a que quienes lo conforman, según la Comisión Anticorrupción, no tienen la experiencia suficiente. Sobre la detención de un asesor del asambleísta Daniel Mendoza, Bergman prefiere ser cauto. Bueno, hasta ahora el que ha estado incursionado en estos temas, tal como lo mismo lo informó la Fiscalía, es un asesor. Esperemos que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Lo que no queremos es entorpecer las funciones del Estado. Cada cumple nuestro rol. Guillermo Celi del movimiento Suma difiere. Cree que es momento de que Mendoza responda. Casualmente, en uno de los informes de inteligencia con información sobre llamadas telefónicas, en este caso, se hace referencia en varias ocasiones a alguien llamado Daniel. En cuanto pidan el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de este legislador y del legislador que sea para poder ser investigado, hay que realizarlo de inmediato. Mendoza tiene que responderle a los ecuatorianos y sobre todo cantar toda la verdad, que diga quiénes son los jefes de él, quiénes son los que dan las órdenes para este perverso y siniestro reparto de la salud en el país. Hemos solicitado una entrevista con el asambleísta Daniel Mendoza, quien aseguró que sobre el tema ya se pronunció en su cuenta de Twitter. Ahí aseguró que evitará dar declaraciones públicas para no interferir con las investigaciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 8 de la mañana con 37 minutos. Y a propósito de este tema, la reapertura de iglesias en Quito será gradual, pero antes del reinicio de la atención en los templos cumplieron con ciertas medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los fieles. Stephanie Paz se encuentra en la parroquia de la Santísima Trinidad para contarnos más detalles. Hola Steffi, ¿qué tal? Muy buenos días. Coméntanos por favor cuáles son las medidas que se están tomando o que se han tomado ya en los templos. ¿Qué tal, María Isabel, amigos? Muy buenos días, así es. En este momento nos encontramos en el Templo de la Santísima Trinidad. Aquí ya se han tomado varias medidas, como por ejemplo la señalización para que los usuarios, los fieles, tomen el distanciamiento recomendado por las autoridades. También se está realizando la toma de la temperatura, la desinfección, pero para que nos cuente un poco más detalles de todas las medidas que se están tomando, no solamente en este templo, sino en los templos que gradualmente van a abrir aquí en la ciudad de Quito. Estamos con el padre Juan Carlos Garzón. Muy buenos días, padre, cuéntenos. Buenos días, bienvenidos a nuestra parroquia, la Santísima Trinidad. Efectivamente, a partir del día de ayer, hemos iniciado la reapertura de nuestros templos en Quito gradualmente. Ayer hemos abierto 26 templos, uno de ellos nuestra parroquia, la Santísima Trinidad. Cuéntenos, en este momento ya vemos que hay usuarios que están esperando, como ustedes pueden ver en imágenes, se toma la temperatura previo al ingreso al templo. ¿Cuáles son las otras medidas conforme los fieles van ingresando? Así es, efectivamente, es importante cumplir con todas las normas de bioseguridad, ¿no? La mascarilla, ¿no? La toma de temperatura y el distanciamiento social. Por tanto, ¿no? Vemos cómo las personas ingresan, están los círculos pintados, tienen que ir respetando. Una vez que se toma la temperatura, ¿no? Se hace la desinfección de los zapatos, ¿no? Y después nos trasladamos al templo donde el feligrés recibe gel en las manos para que luego vaya a ocupar sus lugares. En este momento precisamente estamos recorriendo todo lo que es el ingreso al templo, que ha sido señalizado para que los usuarios respeten todo lo que es el distanciamiento social. Y como ustedes pueden ver,
Previo al ingreso existe la bandeja de desinfección de zapatos y hay una persona que se encargará también de entregar gel de manos para que los usuarios puedan también ingresar limpios y desinfectados. Así es. Tomamos todas las medidas de bioseguridad porque está en juego nuestra vida y es algo importante. También que sepan los feligreses que los templos que se van abriendo son templos seguros para que vengan con tranquilidad a orar. Ahora, ya en el interior del templo también se han tomado varias medidas, como por ejemplo ustedes pueden ver este momento, ya en imágenes estamos ingresando al templo de la Santísima Trinidad. Ya no hay bancas, las bancas que normalmente encontrábamos en los templos, ahora se han dispuesto sillas para poder tener también un mejor manejo de lo que es el distanciamiento. Así es, en esta iglesia, gracias a Dios, hemos podido retirar nuestras bancas, poner sillas a 2 metros de distancia, de tal manera que los feligreses puedan orar seguros, ¿no? El tiempo de oración, como ustedes ven, está el Santísimo Sacramento expuesto, ¿no? Es Jesús que está en el templo, por tanto, muchos feligreses comienzan a venir, a entrar, se sienten seguros. Y sabemos que también la reapertura de un templo es signo de esperanza también para la sociedad y para la iglesia. Importante recordar a los fieles también cuáles son los servicios que se están prestando, no son todos. En esta primera fase tenemos la oración y la confesión. Los feligreses pueden venir a orar y a confesarse. Perfecto, vamos ahora a acercarnos también a uno de los usuarios para que nos cuente en este momento un poco cuál es la situación, qué es lo que siente, qué es lo que piensa sobre esta reapertura de las iglesias. Es muy importante también para los fieles. Muy buenos días, coméntanos qué es para ti esta reapertura de las iglesias en medio de toda esta emergencia sanitaria, de esta pandemia por el coronavirus. Buenos días. Buenos días, realmente es una mezcla de emociones. Por un lado me siento feliz porque puedo encontrarme nuevamente con el Señor. Tengo este espacio de la oración y de recibir el sacramento de la confesión. Por otro lado, me siento triste también porque la capacidad de personas, de feligreses que podemos estar en la iglesia es limitada. Sin embargo, podemos tener esa oportunidad para seguir conectándonos con Dios, orando para que esta pandemia pronto se vaya y podamos también tener esta cercanía no solamente con los nuestros, sino también con el resto de personas para poder servir y ayudar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, como ustedes ya lo han escuchado, ustedes pueden ver también en las paredes se mantiene señalización en el piso, el tema de las sillas. Son varias las medidas que se han dispuesto para esta reapertura gradual de las iglesias. Recuerde, los servicios únicamente que se está atendiendo es el de confesión y los fieles pueden acercarse a orar. Se recomienda también que no sea más allá de 20 minutos. Realmente, sin duda, es un símbolo de esperanza este.